Adelanto que vamos a tener una conferencia relativamente corta porque tenemos que salir al aeropuerto para viajar a Mexicali. Quiero agradecer mucho a los legisladores, en este caso a los senadores, porque se aprobó la iniciativa que enviamos de quitar el fuero presidencial. Esto es un hecho verdaderamente histórico. No se podía juzgar al presidente en funciones solo por cualquier delito, solo por traición a la patria. Y esto significaba un fuero. Ahora, con esta iniciativa, con esta reforma a la Constitución, se va a poder juzgar al presidente por cualquier delito como a cualquier ciudadano. El día de hoy también a dar otra muy buena noticia, porque se van a suscribir dos decretos, uno para ampliar los apoyos fiscales en la frontera norte, a lo largo de los 3.180 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Este programa de apoyo lo iniciamos en el 2019, al principio del gobierno. Ha dado muy buenos resultados y se amplía. ¿Cuáles son los beneficios? Se reduce el impuesto sobre la renta al 20%, se reduce el IVA a la mitad, al 8%, se homologan los precios de los combustibles. Y el otro anuncio muy importante es que en un trato parecido se aplica esta medida en la frontera sur de nuestro país, para beneficio de las ciudades, de los municipios fronterizos de Chiapas, de Tabasco, de Campeche y de Quintana Roo. Van a tener el mismo apoyo. Chetumal va a volver a ser una zona franca, libre de impuestos de importación en países donde no tenemos tratados comerciales. Es decir, no se va a cobrar impuesto por la importación. Entonces, van a poder llegar mercancías a muy bajo precio a Chetumal, como era antes. Pues efectivamente, con esta buena noticia de la siguiente, por favor, con esta buena noticia de la extensión de vigencia del decreto que hace posible la existencia de estímulos fiscales en la frontera. El programa, como ya indicaba el presidente y como hemos señalado en distintas instancias, es una reducción de la tasa del impuesto sobre la renta del 30 al 20%, una reducción de la tasa del IVA del 16 al 8%, un aumento, y esto es muy importante, un aumento del salario mínimo del 100% el primer año, con la finalidad de recuperar la capacidad adquisitiva
del salario, de tal suerte que el salario aumenta en ese primer año de 88.36 a 176.72 pesos. También incluye un estímulo en el IEPS a gasolinas, de manera que las gasolinas empiezan a cerrar la brecha entre su precio en México y su precio en Estados Unidos. Hablar un poquito de los temas de la frontera sur. Hay algunos elementos análogos, pero no hay una conexión exacta entre la frontera norte y la frontera sur. En el caso de la frontera norte, sobre todo, se estaba reconociendo que en las ciudades gemelas entre Estados Unidos y México, como pueden ser Tijuana y San Diego, Ciudad Juárez y El Paso, o Matamoros y Bronzeville, hay una economía regional que cruza las líneas nacionales y que tenía que haber condiciones similares. En el caso de la frontera sur, ese parece ser el caso, la misma racionalidad en el caso de Chetumal, pero ese es ligeramente distinto en el caso de los otros municipios. El caso de Chetumal es diferente. Entonces, en el caso de Chetumal tenemos que dar un tratamiento distinto, inclusive porque históricamente tuvo un desarrollo con características que lo hacían diferente. Hasta hace relativamente no mucho tiempo, Chetumal era una zona aislada del país, y entonces lo que ni siquiera se podía garantizar es que llegaran la provisión de bienes del país, y se buscó entonces en 1934 que hubiera una zona libre para que una parte importante del abasto de bienes llegara a través de Belice, dado que era muchísimo más complejo llevarlo del centro del país. Y entonces, ¿cuáles son las medidas que entrarían a vigor a partir del 1 de enero del 2021 para la zona libre de Chetumal? Ayer se dio a conocer que el Centro Nacional de Inteligencia mantiene pues un monitoreo, si puede llamarse así, de las actividades del frente que está en contra de usted y que está pidiendo que pues salga de la presidencia. Yo quiero preguntar qué fue lo que pasó. Usted había prometido que este tipo de prácticas se iban a terminar. Es lo que apareció en el Universal, pero no es cierto. Está el documento del Centro Nacional de Inteligencia. Sí, pero son recortes de periódicos. A nadie se espía en el gobierno, ya no es como antes. A ningún dirigente político, esa es la instrucción que he dado. Nosotros no somos iguales, no hacemos espionaje, ya no existe el CISEN. Sería sobre el tema del SAT. Últimamente se han reportado a través de redes sociales, especialmente una saturación en el sistema de citas en línea, se agotan en segundos, e incluso un mercado negro de la venta de estas citas. Me gustaría preguntarle a usted o a la licenciada Buenrostro qué se está haciendo en este tema. El tema de saturación de citas ocurrió el fuerte fue hace como 2 meses. Lo que detectamos es que estaban metiendo robots que estaban por empresas, sobre todo despachos contables, atrapaban todas las citas y luego ellos mismos eran las que los vendían. Y obviamente estaban coludidos con algunos funcionarios del SAT. Se identificaron en qué administraciones tributarias eran, qué despachos eran y qué era lo que estaban utilizando. Se modificó el sistema y se metieron medidas de seguridad para que no entraran estos robots. Y muchas de las quejas ahorita que se han estado repitiendo son precisamente de los despachos que vendían las citas. Los esfuerzos que está haciendo el gobierno de México para lograr conseguir las vacunas, pues al final del día la población o parte de la población decida no utilizar esa vacuna y pues esos esfuerzos se vayan por la borda, básicamente. Mire, lo más importante es la libertad. Entonces, la gente tiene que decidir libremente y tenerle confianza a los mexicanos porque siempre actúan con sabiduría. El pueblo es sabio. Esto choca mucho con la mentalidad conservadora, que están más acostumbrados
a las imposiciones. Nosotros somos más partidarios de la libertad y de la democracia. No creemos en el autoritarismo, en imponer nada.